vamos a empezar a leer otra vez el libro de La inteligencia emocional de Daniel Goleman. Esta es parte 2. Ahora sí, vamos. Nos quedamos en autonomía y de su felicidad en la página 19. Vamos a empezar. Ya no pienso en él, decía con los ojos humedecidos por las lágrimas. Eso es algo que he dejado de preocuparme. El instante en que sus ojos se humedecieron podían perfectamente haber pasado inadvertidos para mí, pero la comprensión empática, un acto de la mente emocional de sus ojos húmedos, me permitió, más allá de las palabras, un acto de la mente racional, percatarme claramente de su evidente tristeza, como si estuviera leyendo un libro abierto. En un sentido muy real, todos nosotros tenemos dos mentes, una mente que piensa y otra mente que siente, y estas dos formas fundamentales de conocimiento interactúan para construir nuestra vida natural. Una de ellas es la mente racional, la modalidad de comprensión de la que solemos ser conscientes, más despierta, más pensativa, más capaz de ponderar y de reflexionar. El otro tipo de conocimiento más impulsivo y más poderoso, aunque a veces ilógico, es la mente emocional. Base el apéndice B para una descripción más detallada de los rasgos característicos de la mente emocional. La dicotomía entre lo emocional y lo racional se asemeja a la distinción popular existente en el corazón y la cabeza. Saber que algo es cierto en nuestro corazón pertenece a un orden de convicción distinto, de algún modo un tipo de certeza más profundo que pensarlo con la mente racional. Existe una proporcionalidad constante entre el control emocional y el control racional sobre la mente, y ya que cuanto más intenso es el pensamiento, más dominante llega a ser la mente emocional y más ineficaz. En consecuencia, la mente racional está en una configuración que parece derivarse de la ventaja o evolutiva que supuso disponer, durante incontables ocasiones, de emociones e intuiciones que giran nuestras respuestas inmediatas frente a aquellas situaciones que ponen en peligro nuestra vida. Situaciones en las que detenernos a pensar en la reacción más adecuada podía tener consecuencias frecuentemente desastrosas. La mayor parte del tiempo, estas dos mentes, la mente emocional y la mente racional, operan en estrecha colaboración, entrelazando sus distintas formas de conocimiento para guiarnos adecuadamente a través del mundo. Habitualmente existe un equilibrio entre la mente emocional y la mente racional, un equilibrio en el que la emoción alimenta y da forma a las operaciones de la mente racional, y la mente racional justa y a veces censura las entradas procedentes de las emociones. En todo caso, sin embargo, la mente emocional y la mente racional constituye en, como veremos, dos facultades relativamente independientes que reflejan el funcionamiento de circuitos cerebrales distintos, aunque interrelacionados en muchísimas ocasiones, pues estas dos mentes están exquisitamente coordinadas, porque los sentimientos son esenciales para el pensamiento, y lo mismo ocurre a la inversa. Pero cuando aparecen las pasiones, el equilibrio se rompe y la mente emocional desborda y se encuentra la mente racional. Erasmo, el humanista del siglo de
XXI, describió irónicamente el siguiente modo esta tensión perenne entre la razón y la emoción. Júpiter confiere mucha más pasión que razón. En una proporción aproximada de 24:1, él ha dirigido dos irritables tiranos para oponerse al poder solitario de la razón, la ira y la lujuria. La vida ordinaria del hombre evidencia claramente la importancia de la razón para ponerse a las fuerzas combinadas de estos dos tiranos. Ante ella la razón hace lo único que puede, repetir fórmulas virtuosas, mientras que las otras dos se desguiñitan de un modo cada vez más ruidoso y agresivo, exhortando a la razón a seguirlas hasta que finalmente está agotada, se rinde y se entrega. El desarrollo del cerebro. Para comprender mejor el gran poder de las emociones sobre la mente pensante y la causa del frecuente conflicto existente entre los sentimientos y la razón, consideramos ahora la forma en que ha evolucionado el cerebro. El cerebro del ser humano, ese kilo y pico de células, jugos neurales, tiene un tamaño unas 3 veces superior al de nuestros primos evolutivos. Los primates no humanos, a lo largo de millones de años de evolución, el cerebro ha ido creciendo desde abajo hacia arriba, por así decirlo, y los centros superiores constituyen derivaciones de los centros inferiores más antiguos. Un desarrollo evolutivo que se repite, por cierto, en el cerebro de cada embrión humano. La región más primitiva del cerebro, una región que compartimos en todas aquellas especies que solo disponen en un rudimentario sistema nervioso, es el tallo encefálico que se halla en la parte superior de la médula espinal. Este cerebro rudimentario regula las funciones vitales básicas como la respiración, el metabolismo de los otros órganos corporales y las reacciones y movimientos automáticos. Mal podríamos decir que ese cerebro primitivo piense o aprenda, porque se trata simplemente de un conjunto de reguladores programados para mantener el funcionamiento del cuerpo y asegurar la supervivencia del individuo. Este es el cerebro propio de la edad de los reptiles, una época de la que os sigue de una serpiente era la señal de que advertía la inminencia de un ataque. De este cerebro primitivo, el tallo encefálico, emergieren de los centros emocionales que millones de años más tarde dieron lugar al cerebro pensante o neocórtex, ese gran bulbo de tejidos replegados sobre que se configuran el astro superior del sistema nervioso. El hecho de que el cerebro emocional sea muy anterior al racional y que éste sea una derivación de aquel revela en claridad las auténticas relaciones existentes entre el pensamiento y el sentimiento. La raíz más primitiva de nuestra vida emocional radica en el sentido del olfato, o más precisamente en el lóbulo olfatorio. Ese conglomerado celular que se ocupa de registrar y analizar los olores. En aquellos tiempos remotos, el olfato fue un órgano sensorial clave para la supervivencia, porque cada entidad viva, ya sea alimento, veneno, pareja sexual, predador o presa, posee una identificación molecular, características que pueden ser transportadas por el viento. A partir del lóbulo
olfatorio comenzaron a desarrollarse los centros más antiguos de la vida emocional, que luego fueron evolucionando hasta terminar recubriendo por completo la parte superior del tallo encefálico. En estos estadios rudimentarios, el centro olfatorio estaba compuesto de unos pocos extractos neuronales especializados en analizar los olores. Un estrato celular se encargaba de registrar el olor y de clasificarlo en unas pocas categorías relevantes: comestible, tóxico, sexualmente disponible, enemigo a alimento. Y un segundo extracto enviaba respuestas reflejadas a través del sistema nervioso, ordenando al cuerpo las acciones que debía llevar a cabo: comer, vomitar, aproximarse, a escapar o a cazar. Con, con la aparición de los primeros mamíferos emergieron también nuevos extractos fundamentales en el cerebro emocional. Estos extractos rodearon el tallo encefálico a modo de una rosquilla, en cuyo hueco se aloja el tallo encefálico. A esta parte del cerebro que envuelve y rodea el tallo encefálico se le denominó sistema límbico, un término derivado del latín limbus, que significa anhilo. Este nuevo territorio neuronal agregó las emociones propiamente dichas el repertorio de respuestas del cerebro. Cuando estamos atrapados por el deseo o la rabia, cuando el amor nos enloquece y el miedo nos hace retroceder, nos hallamos en realidad bajo la influencia del sistema límbico. La evolución del sistema límbico puso a punto dos poderosas herramientas: el aprendizaje y la memoria, dos avances realmente revolucionarios que permitieron ir más allá de las reacciones automáticas predeterminadas y afinar las respuestas para adaptarlas a las cambiantes exigencias del medio, favoreciendo así un tema de decisiones mucho más inteligente para la supervivencia. Por ejemplo, si un determinado alimento conducía a la enfermedad, la próxima vez sería posible evitarlo. Decisiones como la del saber qué ingerir, qué expulsar de la boca, seguían todavía determinadas por el olor y las conexiones existentes entre el bulbo olfatorio y el sistema límbico. Pero ahora se enfrentaba a la tarea de diferenciar y reconocer los olores, comparar el olor presente con los olores pasados y discriminar lo bueno de lo malo, una tarea llevada a cabo por el rinencéfalo que literalmente significa el cerebro nasal, una parte del circuito límbico que constituye a la base rudimentaria del neocórtex, el cerebro pensante. Hace unos 100 millones de años el cerebro de los mamíferos experimentó una transformación radical que puso a otro extraordinario paso adelante en el desarrollo del intelecto. Y sobre el delgado córtex de extractos desentaron los nuevos extractos de células cerebrales, que terminaron configurando el neocórtex, la región que planifica, comprende lo que se siente y coordina los movimientos. El neocórtex, el Homo sapiens, mucho mayor que el de cualquier otra especie, ha traído consigo todo lo que es característicamente humano. El neocórtex es el asiento del pensamiento y de los centros que integran y procesan los datos registrados por los sentidos, y también agregó al sentimiento nuestra reflexión sobre él y nos permitió tener sentimientos sobre las ideas, el arte y los símbolos y las imágenes. A lo largo de la evolución, el neocórtex permitió un ajuste fino que sin duda habría de suponer una enorme ventaja en la capacidad del individuo para superar las adversidades, haciendo más probable la transmisión a la descendencia de los genes que contenían la misma configuración neuronal. La supervivencia de nuestra especie debe mucho al talento del neocórtex para la estrategia,
la planificación a lo largo del plazo y otras estrategias mentales. Y del proceden también sus frutos más maduros. El arte de la civilización y la cultura, este nuevo extracto cerebral permitió comenzar a matizar la vida emocional. Emocional. Tomemos, por ejemplo, el amor. Las estructuras límbicas generan sentimientos de placer y de deseo sexual. Las emociones que alimentan la pasión sexual para la aparición del neocórtex y sus conexiones con el sistema límbico permitió el establecimiento del vínculo entre la madre y el hijo, fundamento de la unidad familiar y del compromiso a lo largo del plazo de criar a los hijos que posibilita el desarrollo del ser humano. En las especies carentes de neocórtex como los reptiles, por ejemplo, el afecto materno no existe y los recién nacidos deben ocultarse para evitar ser devorados por la madre. En el ser humano, en cambio, los vínculos protectores entre padres e hijos permiten disponer de un proceso de maduración que perdura toda la infancia, un proceso durante el cual el cerebro sigue desarrollándose. A medida que a medida que accedemos a la escala filogenética que conduce a los reptiles, al mono rhesus y desde ahí hasta el ser humano, aumenta la masa del neocórtex, un incremento que supone también una progresión geométrica en el número de interconexiones neuronales. Y además hay que tener en cuenta que cuanto mayor es el número de tales conexiones, mayor es también la variedad de respuestas posibles. El neocórtex permite pues un aumento de la sutileza y la complejidad de la vida emocional, como por ejemplo tener sentimientos sobre nuestros sentimientos. El número de interconexiones existentes entre el sistema límbico y la neocórtex es superior en el caso de los primates el resto de las especies. E infinitamente superior todavía en el caso de los seres humanos. Un dato que explica el motivo por el cual somos capaces de desplegar un abanico mucho más amplio de reacciones y de matices ante nuestras emociones. Mientras que el conejo o el mono rhesus solo dispone de un conjunto muy restringido de respuestas posibles ante el miedo, el neocórtex del ser humano, por su parte, permite un abanico de respuestas mucho más amable en el que cabe incluso llamar el 091 punto. No, ¿verdad? Cuando más complejo es el sistema social, más fundamental resulta esta flexibilidad, y no hay mundo social más complejo que el ser humano. Pero el hecho de que estos centros superiores no gobiernan la totalidad de la vida emocional, porque en el asunto decisivo del corazón y más especialmente en las situaciones emocionales críticas, bien, podríamos decir que delegan a su cometido en el sistema límbico. Las ramificaciones nerviosas que extendieron el alcance de la zona límbica son tantas que el cerebro emocional sigue desempeñando un papel fundamental en la arquitectura de nuestro sistema nervioso. La región emocional es el sustrato en el que creció y se desarrolló nuestro nuevo cerebro pensante y sigue estando estrechamente vinculada con él por miles de circuitos neuronales. Esto es precisamente lo que confiere a los centros de la emoción un poder extraordinario para influir en el funcionamiento global del cerebro, inyectando, por cierto, a los centros de pensamiento. 2. Anatomía de un secuestro emocional. La vida es una comedia para quienes piensan y una tragedia para quienes sienten. Orne Walpole. Era una
calurosa tarde de agosto del año 1963, la misma en que el reverendo Martin Luther King Jr. Pronunciaron un Washington, aquella famosa experiencia que comenzó con la frase: "Hoy tuve un sueño" ante las manifestaciones de la marcha en pro de los derechos civiles. Aquella tarde Richard Robles, un delincuente habitual condenado a 3 años de prisión por lo más de 100 robos que había llevado a cabo para mantener su adicción a la heroína y que por aquel entonces se hallaba en libertad condicional, decidió robar por última vez. Según declaró posteriormente, había tomado la decisión de dejar de robar, pero necesitaba desesperadamente dinero para su amiga y para su hija de 3 años de edad. El lujoso apartamento del Upper State de Nueva York que Robles eligió para aquella ocasión pertenecía a dos jóvenes mujeres, Joyce Willett, investigadora de la revista Newsweek, de 21 años, y Emily Offert, de 23 años de edad y maestra en una escuela primaria. Robles creía que no había nadie en casa, pero se equivocó y una vez adentro se encontró con Willie y se vio obligado a amenazarla con un cuchillo y amordazaría, y lo mismo tuvo que hacer cuando a punto de salir tropezó con Offert. Según contó años más tarde, mientras estaba almorzando a Offert, Willie se aseguró que nunca lograría escapar porque ella recordaría su rostro y no se dejaría hasta que la policía diera con él. Robles, que se había jurado que aquel sería su último robo, entró entonces en pánico y perdió completamente el control de sí mismo. Luego, en pleno ataque, la locura golpeó a las dos mujeres con una botella hasta dejarlas inconscientes y, dominado por la rabia y el miedo, las apuñaló una y otra vez con un cuchillo de cocina. 25 años más tarde recordó el accidente, se lamentaba diciendo: "Estaba como loco, mi cabeza simplemente estalló". Durante todo este tiempo, Robles no ha dejado de arrepentirse de aquel arrebato de violencia. Hoy en día, 30 años más tarde, sigue todavía en prisión por lo que ha terminado conociéndose como el asesinato de las universitarias. Este tipo de explosiones emocionales constituye a una especie de secuestro neuronal. Según sugiere la evidencia, en tales momentos un centro del sistema límbico declara el estado de urgencia y recluta todos los recursos del cerebro para llevar a cabo su impostergable tarea. Este secuestro tiene un instante y desencadena una reacción decisiva antes incluso de que el neocórtex, el cerebro pensante, tenga siquiera la posibilidad de darse cuenta plenamente de lo que está ocurriendo, y mucho menos todavía decidir si se trata de una respuesta adecuada. El rasgo distintivo de este tipo de secuestros es que, pasado el momento crítico, el sujeto no sabe bien lo que acaba de ocurrir. Hay que decir también que estos secuestros no son en modo alguno incidentes aislados y que tampoco suelen conducir a crímenes tan detestables como el asesinato de las universitarias. En forma menos drástica, aunque no por ello menos intensa, se trata de algo que no nos sucede a todos con cierta frecuencia.
Recuerde, sin ir más lejos, la última ocasión en la que usted mismo perdió el control de la situación y explotó ante alguien, tal vez su esposa, su hijo o el conductor de otro vehículo, con una intensidad que retrospectivamente considerada le apareció completamente desproporcionada. Es muy probable que aquel también fuera un secuestro, un golpe de estado neuronal que, como veremos, se origina en el amígdala, uno de los centros del cerebro límbico. Pero no en todos los secuestros límbicos son tan peligrosos, porque cuando el ejemplo alguien sufre un ataque de risa también se haya dominado por una reacción límbica. Y lo mismo ocurre en los momentos de intensa alegría cuando Dan Hansen, tras varios intentos infructuosos de conseguir una medalla de oro olímpica en la modalidad de patinaje sobre el hielo, que por cierto había prometido alcanzar en su lecho de muerte a su moribunda hermana, logró finalmente alcanzar su objetivo en la carrera de 1000 metros de la Olimpiada de Invierno de 1994 en Noruega. La excitación de la euforia que experimentó su esposa fue tal que tuvo que ser asistida de urgencia por el equipo médico junto a la misma pista de patinaje. La sede de todas las pasiones. La amígdala del ser humano es una estructura relativamente grande en comparación con la de nuestros parientes evolutivos. Nuestros parientes evolutivos. Los primates existen en realidad dos amígdalas que constituyen en un conglomerado de estructuras interconectadas en forma de almendra. De ahí su nombre, un término que se deriva del vocablo griego que significa almendra, y se hallan encima del tallo encefálico, cerca de la base del anillo límbico, literalmente desplazadas hacia adelante. El hipocampo y la amígdala fueron dos piezas clave del primitivo cerebro olfativo, que a lo largo del proceso evolutivo terminó dando origen al córtex y posteriormente al neocórtex. La amígdala está especializada en las situaciones emocionales y en la actualidad se considera como una estructura límbica muy ligada a los procesos del aprendizaje y la memoria. La interrupción de las conexiones existentes entre la amígdala y el resto del cerebro provoca una asombrosa ineptitud para librar el significado emocional de los acontecimientos, una condición que a veces llama ceguera afectiva o falta de toda carga emocional. Los encuentros interpersonales pierden todo su sentido. Un joven cuya amígdala se extirpó quirúrgicamente para evitar que sufriera ataques graves perdió todo el interés en las personas y prefería sentarse a solas, ajeno a todo el contacto humano. Seguía siendo perfectamente capaz de mantener una conversación, pero ya no podía conocer a sus amigos íntimos y sus parientes, ni siquiera a su misma madre, y permanecería completamente imposible ante la angustia que les producía su indiferencia. La ausencia funcional de la amígdala parecía impedirle todo reconocimiento de los sentimientos y todo sentimiento sobre sus propios sentimientos. La amígdala constituye pues una especie de depósito de la memoria emocional.
y en consecuencia también se puede considerar como un depósito de significado. Es por ello que lo que una vida sin amígdala es una vida despojada de todo significado personal. Pero la amígdala no existe, pero la amígdala no solo está ligada a los efectos, sino que también está relacionada con las pasiones. Aquellos animales a los que se les ha seccionado o extirpado quirúrgicamente la amígdala carece de sentimientos de miedo y de rabia. Renuncian a la necesidad de competir y de cooperar, pierden toda sensación del lugar que ocupan dentro del orden social y de su emoción, se halla embotada y ausente el llanto, un rasgo emocional típicamente humano. Es activo por la amígdala y por una estructura próxima a ella, el gyrus cingulatus. Cuando uno se siente apoyado, consolado y confortado, esas mismas regiones cerebrales se ocupan de mitigar los sollozos, pero sin amígdala ni siquiera es posible del desahogo que proporcionan las lágrimas. Joseph de Ledoux, un científico del Center for Science de la Universidad de Nueva York, fue el primero en descubrir el importante papel desempeñado por la amígdala en el cerebro emocional. Ledoux forma parte de una nueva vida o jornada de neurocientíficos que, utilizando métodos y tecnologías innovadoras, se ha dedicado a cartografiar el funcionamiento del cerebro con un nivel de precisión anteriormente desconocido que pone al descubierto misterios de la mente inaccesibles para las generaciones anteriores. Sus descubrimientos sobre los circuitos nerviosos del cerebro emocional han hallado desarticular las antiguas nociones existentes sobre el sistema límbico, asignando a la amígdala un papel central y otorgando a otras estructuras límbicas funciones muy diversas. La investigación llevada a cabo por Ledoux explica la forma en que la amígdala asume el control cuando el cerebro pensante, el neocórtex, todavía no ha llegado a tomar ninguna decisión. Como veremos, el funcionamiento de la amígdala y su interrelación con el neocórtex constituyen el núcleo mismo de la inteligencia emocional. El repetidor neuronal. Los momentos más interesantes para comprender el poder de las emociones en nuestra vida mental son aquellos en los que nos vemos inmersos en acciones pasionales de las que más tarde, una vez que las aguas han vuelto a su cauce, nos arrepentimos. Como volvemos irracionales con tanta facilidad. Tomemos por ejemplo el caso de un joven que conjunto durante un par de horas para ir a Boston y almorzar y pasar el día con su novio. Durante la comida él le regaló un cartel español muy difícil de encontrar y por el que había estado suspirando desde hacía meses. Pero todo pareció desvanecerse cuando ella le sugirió que la fueran al cine. Y él respondió que no podían pasar el día juntos porque tenía entrenamiento de béisbol. Dolida y recelosa, nuestra amiga rompió entonces en llorar, salió del café y arrojó el cartel a un cubo de la basura.
Meses más tarde, recordando el incidente, estaba más arrepentida por la pérdida del cartel que por haberse marchado con cajas destempladas. No hace mucho tiempo que la ciencia ha descubierto el papel esencial desempeñado por la amígdala. Cuando los sentimientos impulsivos desbordan la razón, una de las funciones de la amígdala consiste en escudriñar y percepciones en busca de alguna clase de amenaza. De este modo, la amígdala se convierte en una importante vigia de la vida mental, una especie de la centinela centinela psicológico que afronta toda situación, toda percepción, considerando una sola cuestión. Lo más primitiva de todas es algo que odio o no hay, a lo que te amo. En el caso de lo que la respuesta a esta pregunta sea afirmativa, la amígdala reaccionará al momento poniendo un fundamento a todos sus recursos neuronales y cablegrafiando un mensaje urgente en todas las regiones del cerebro. En la arquitectura cerebral, la amígdala constituye una especie de servicio de vigilancia dispuesto a alertar a los bomberos, la policía, a los vecinos ante cualquier señal de alarma. En el caso de que, por ejemplo, suena la alarma de miedo, la amígdala envía mensaje urgente a cada uno de los centros fundamentales del cerebro, disparando la secreción de las hormonas corporales que predisponen a la lucha de la huida o de la lucha o huida o la huida, activándose los centros del movimiento y estimulando el sistema cardiovascular, los músculos, las vísceras. La amígdala también es la encargada de activar la secreción de dosis masiva de neuroadrenalina, la hormona que aumenta la reactividad de ciertas regiones cerebrales clave, entre las que destacan aquellas que estimulan los sentidos y ponen el cerebro en estado de alerta. Otras señales adicionales procedentes de la amígdala también se encargaron de que el tallo encefálico inmovilice el rostro en una expresión de miedo, paralizando al mismo tiempo aquellos músculos que no tengan que ver con la situación, aumentando la frecuencia cardíaca y la tensión sanguínea y enlenteciendo la respiración. Atrás señales y enlenteciendo la respiración. Espérame que me están atacando los mosquitos. Ahora sí, ¿dónde vamos? Ya me perdí. Ya. Otras señales de la amígdala dirigen la atención hacia la fuente del miedo y predisponen a los músculos para reaccionar en consecuencia, simultáneamente. Los síntomas de la memoria cortical se imponen sobre cualquier otra faceta del pensamiento en un intento de recuperar todo conocimiento que resulte relevante para emergencia presente. Estos son algunos de los cambios cuidadosamente coordinados y orquestados por la amígdala en su función rectora del cerebro, base al apéndice C, para tener una visión más detallada a este respecto. De este modo, la extensa red de conexiones neuronales de la amígdala permite durante una crisis emocional reclutar y dirigir una gran parte del cerebro, incluida la mente racional.
El centinela emocional. Un amigo me contó que hace unos años se hallaba de vacaciones en Inglaterra almorzando en la terraza de un café ubicado junto a un canal. Luego dio pase por la orilla del canal cuando de pronto vio a una niña que miraba aterrada al agua antes de poder formarse una idea clara y darse cuenta de lo que pasaba. Ya había saltado al canal sin quitarse la chaqueta ni los zapatos. Solo una vez en el agua aprendió que la chica miraba a un niño que estaba ahogándose y a quien finalmente pudo terminar rescatando. De su reacción, la respuesta rescatando, que fue lo que le hizo saltar al agua antes de incluso darse cuenta del motivo de su reacción. La respuesta, a mi opinión, hay que buscarla en la amígdala, en uno de los descubrimientos más interesantes realizados en la última década sobre la emoción. De Lexus descubrió el papel privilegiado que desempeña la amígdala en la dinámica cerebral como una especie de centinela emocional capaz de secuestrar el cerebro. Esta investigación ha demostrado que la primera estación cerebral por la que pasan las señales sensoriales procedentes de los ojos o de los oídos es el tálamo, y a partir de ahí, a través de una sola sinapsis, a través de una sola sinapsis, la amígdala, otra vía procedente del tálamo, lleva la señal hasta el neocórtex, el cerebro pensante. Esa ramificación permite que la amígdala comience a responder antes de que el neocórtex haya apoderado la información a través de diferentes niveles de circuitos cerebrales. Se aperciba plenamente de lo que ocurre y finalmente emita una respuesta más adaptada a la situación. La investigación realizada por Leudox constituye una auténtica revolución en nuestra comprensión de la vida emocional, que revela por vez primera la existencia de las vías nerviosas para los sentimientos que eluden el neocórtex. Este circuito explicará el gran poder de las emociones para desbordar a la razón, porque los sentimientos que siguen este camino directo a la amígdala son los más intensos y primitivos. Hasta hace poco, la visión convencional de la neurociencia ha sido que el ojo, el oído y otros órganos sensoriales transmiten señales al tálamo y desde ahí a las regiones del neocórtex encargados de procesar las impresiones sensoriales y organizarlas tal y como los percibimos. En el neocórtex las señales se interpretan para reconocer lo que es cada objeto y lo que significa su presencia. Desde el neocórtex sostiene la vieja teoría de las señales se envían al sistema límbico y desde ahí las vías inferentes irradian las respuestas apropiadas al resto del cuerpo. Esta es la forma en la que funciona la mayor parte del tiempo, pero Leudox descubrió, junto a la larga vía neuronal que va al córtex, la existencia de una pequeña estructura neuronal que comunica diferentemente el tálamo con la amígdala.
Esta vía secundaria y más corta, una especie de atajo, permite que la amígdala reciba algunas señales directamente de los sentidos y emita una respuesta antes de que sean registradas por el neocórtex. Este descubrimiento ha dejado obsoleta a la antigua noción de que la amígdala depende de las señales precedentes del neocórtex para formular su respuesta emocional o causa de la existencia de esta vía de emergencia capaz de desencadenar una respuesta emocional gracias a un circuito reverente paralelo, lo que conecta a la amígdala con el neocórtex. Por ello, la amígdala puede llevarnos a actuar antes, incluso lo que más lento, aunque ciertamente más informado. Actuar antes incluso de que lo más lento, aunque ciertamente más informado, neocórtex despliegue sus también más refinados planes de acción. El hallazgo de Deleuze han transformado la noción prevalente sobre los caminos seguidos por las emociones a través de su investigación del miedo en los animales. En un experimento concluyente, Ledoux destruyó el córtex auditivo de las ratas y luego las expuso a un sonido que iba acompañado de la descarga eléctrica. Las ratas tardaron en aprender a tener el sonido, aun cuando el neocórtex no llegara a registrarlo. En este caso, el sonido seguía la ruta directa del oído al tálamo y desde ahí la amígdala soltándose todos los circuitos principales. Las ratas en suma habían aprendido una reacción emocional sin la menor implicación de las estructuras corticales superiores. En tal caso, la amígdala perciba recordada y orquestada del miedo de manera completamente independiente de toda participación cortical. Según me dijo Ledoux, anatómicamente hablando, del sistema emocional puede actuar independiente del neocórtex. Existen ciertas reacciones y recuerdos emocionales que tienen lugar sin la menor participación cognitiva consciente. La amígdala puede albergar y activar repertorios de recuerdos y de respuestas que llevamos a cabo sin que nos demos cuenta del motivo por el que lo hacemos, porque el atajo que va del tálamo a la amígdala deja completamente el lado del neocórtex. Este atajo permite que la amígdala sea una especie de almacén de las impresiones y los recuerdos emocionales, los que nunca hemos sido plenamente conscientes. Tálamo, amígdala, córtex visual. Es como una serpiente cascabel. Ahora sí. Figura 1. Respuesta de lucha o huida. Aumento de la frecuencia cardíaca y de la tensión arterial. La musculatura larga se prepara para responder rápidamente. Tálamo, córtex visual, amígdala. Amígdala entra por tálamo y sale por córtex visual. Y entra por tálamo, entra por los ojos, o sea, y llega a tálamo, de tálamo a corte visual, de córtex visual a amígdala, y ahí es donde empieza la acción.
La amígdala es acción. Aumento de la frecuencia cardíaca y de la tensión arterial. La musculatura larga se prepara para responder rápidamente. Una señal visual va de la retina del tálamo, en donde se traduce el lenguaje del cerebro. La mayor parte de este mensaje va después del córtex visual, en donde se analiza y evalúa en busca de su significado para emitir la respuesta apropiada. Si esta respuesta es emocional, una señal se dirige a la amígdala para activar los centros emocionales, pero una pequeña porción de la señal original va directamente desde el tálamo a la amígdala por una vía más corta, permitiendo una respuesta más rápida, aunque ciertamente también más imprecisa. De este modo, la amígdala puede desencadenar una respuesta antes de que el centros corticales hay un comprendido completamente lo que está ocurriendo. Y Ledoux afirma que es precisamente el papel subterráneo desempeñado por la amígdala en la memoria, el que explica, por ejemplo, un sorprendente experimento en el que las personas adquirieron una preferencia por figuras geométricas extrañas cuyas imágenes habían visto previamente a tal velocidad que ni siquiera les había permitido ser conscientes de ellas. Otra investigación ha demostrado que durante los primeros milisegundos de cualquier percepción, no solo sabe inconscienciamente de qué se trata, sino que también decimos que nos gusta o nos desagrada. De qué nos gusta o nos desagrada. De este modo, nuestro inconsciente cognitivo no solo presenta a nuestra conciencia la identidad de lo que vemos, sino que también lo ofrece nuestra propia opinión al respecto. Nuestras emociones tienen una mente propia, una mente cuyas inclusiones pueden ser completamente distintas a las sostenidas por nuestra mente racional. El especialista en la memoria emocional. Las opiniones inconscientes son recuerdos emocionales que almacenan la amígdala. La investigación llevada a cabo por Ledoux y otros neurocientíficos parece sugerir que el hipocampo, que durante mucho tiempo se habrá considerado como la estructura clave del sistema límbico, no tiene tanto que ver con la emisión de respuestas emocionales como el hecho de registrar y, y dar sentido a las pautas perceptivas. La principal actividad del hipocampo consiste en programar una aguda memoria del contexto, solo que es vital para el significado emocional. Es el hipocampo el que reconoce el diferente significado de, pongamos por caso, un oso en el zoológico y un oso en el jardín de su casa. Y si el hipocampo es el que registra los hechos puros, la amígdala, por su parte, es la encargada de registrar el clima emocional que acompaña a estos hechos. Si, por ejemplo, al tratar de adelantar a un coche en una vía de los carriles estimamos mal la distancia y tenemos una colisión frontal, el hipocampo registra los detalles secretos del accidente, que ocurrirá, qué anchura tenía la calzada, quién se hallaba con nosotros y qué aspecto tenía el otro vehículo. Pero es la amígdala la que a partir de ese momento desencadenará en nosotros
un impulso de ansiedad cada vez que nos dispongamos a adelantar en circunstancias similares. Como me dijo Leodux, el hipocampo es una estructura fundamental para reconocer un rostro como el de su prima, pero es la amígdala la que agrega el clima emocional de que parece tenerla en mucha estima. El secreto utiliza un método, el secreto El cerebro utiliza un método simple pero muy ingenioso para registrar con especial intensidad los recuerdos emocionales y a los mismos sistemas de alerta neuroquímicos que preparan el cuerpo para reaccionar ante cualquier amenaza, luchando o escapando. También se encargan de grabar vividamente este momento en la memoria en caso de estrés o de ansiedad, o incluso en el caso de una intensa alegría. Un nervio que conecta en el cerebro con las glándulas, caso de una intensa alegría, un nervio que conecta en el cerebro con las glándulas suprarrenales situadas encima de los riñones, estimulándolo la secreción de las hormonas adrenalina y noradrenalina, disponiendo así del cuerpo para responder. Ante una urgencia, estas hormonas activan determinados receptores del nervio vago, encargo, entre otras muchas cosas, de transmitir los mensajes procedentes del cerebro, que regulan la actividad cardíaca y a su vez devuelven señales del cerebro, activando también por estas mismas hormonas y el principal receptor de este tipo de señales son las neuronas de la amígdala, que a una vez activadas se ocupan de que otras regiones cerebrales fortalezcan el recuerdo de lo que está ocurriendo. Esta activación de la amígdala parece provocar una intensificación emocional que también profundiza la grabación de esas situaciones. Este es el motivo por el cual, por ejemplo, recordamos a dónde fuimos en nuestra primera cita o qué estábamos haciendo cuando oímos la noticia de la explosión de la lanzadera espacial Challenger. Cuando más intensa es la activación de la amígdala, más profunda es la impronta y más deleble la huella que dejan en nosotros las experiencias que nos han asustado o nos han emocionado. Esto significa en efecto que el cerebro dispone de los sistemas de registro, uno para los hechos ordinarios y otro para los recuerdos con una intensa carga emocional, algo que tiene un gran interés desde el punto de vista evolutivo, porque garantiza que los animales tengan recuerdos particularmente vividos de lo que les amenaza y de lo que les agrada. Pero además de todo lo que acabamos de ver, los recuerdos emocionales pueden llegar a convertirse en falsas guías de acción para el momento presente. Pero además de todo lo que acabamos de ver, los recuerdos emocionales pueden llegar a convertirse en falsas guías de acción para el momento presente. Hasta ahí le dejamos hoy. Hoy es Hoy es jueves 4 de septiembre. Ya son las 5:20 am. Empezamos a las 4:20 am y empezamos en la página 19 y llegamos a la página 32.
del libro de la inteligencia emocional de Daniel Goleman. Hasta mañana, suscríbanse. Nos vemos mañana, mañana, porque un día y después no. Vale, pues. Dios.